En este tutorial te voy a presentar la resolución de un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas en donde están presentes valores decimales. Bien, recuerda que para resolver este tipo de sistemas tenemos por una parte el método gráfico y por otra parte los métodos algebraicos. El método gráfico realmente no es muy recomendable, ya que siempre tiene un poco de limitaciones, ya que tenemos que ser muy precisos en la elaboración del gráfico para obtener las respuestas precisas. Es mejor en estos casos aplicar alguno de los métodos algebraicos, dentro de los cuales tenemos el método de reducción o eliminación, el método de sustitución, el de igualación o el método de Cramer. Entonces, considerando que tenemos la presencia de valores decimales como los coeficientes de las variables, así como en los términos independientes, te voy a mostrar tres métodos que tú puedes aplicar, o tres formas más bien dicho, basados en los métodos algebraicos que te mencioné anteriormente, para que tú contrastes cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada una de esas formas, y con eso pues tú también puedas considerar otras formas de resolución para este tipo de sistemas. Bueno, primera forma que voy a tomar en cuenta para la resolución de este ejercicio sin tener que modificar nada en la ecuación, entonces voy a ocupar el método de Cramer, que se basa en el uso de los determinantes. Recuerden entonces que para aplicar el método de Cramer es necesario, o es más bien importante, es recomendable que el sistema tenga la estructura a sub 1x más b sub 1y igual a c sub 1, y la otra ecuación a sub 2x más b sub 2y igual a c sub 2. Es decir, debemos tener un sistema ordenado, organizado de tal manera que en la parte izquierda de la ecuación estén todos los términos correspondientes a las variables, y a la derecha de la ecuación esté el término independiente. También la organización requiere que en la primera columna estén los términos con la variable x, y en la segunda columna estén los términos correspondientes a la variable y. Teniendo esa estructura, hay que calcular los diferentes determinantes que se necesitan para utilizar o aplicar el método de Cramer. Entonces podemos observar que en este sistema todo está correctamente ordenado de acuerdo a esta estructura. Entonces no me olvido de llamarle a esta la ecuación número 1 y la de aquí abajo la ecuación número 2. Está perfectamente ordenado. Entonces procedo a aplicar el método de Cramer. ¿Cuál es el primer paso en este caso? Calcular el determinante del sistema, que yo le llamo únicamente con la D mayúscula. Pongo igual, coloco entonces la primera barra vertical, y para formar este determinante únicamente ocupo los coeficientes de las variables, observando con mucho cuidado los signos que tienen estos valores. ¿Sí? Recuerda que al momento que armamos un determinante del sistema, la primera columna le corresponde a x y la segunda columna le corresponde a y. Por eso es importante que esté ordenado. Entonces, para x tendría aquí 0,6 y debajo menos 0,3. Mientras que para y, entonces tengo menos 0,5 y debajo pondría 0,4, y aquí entonces coloco la otra barra vertical. Recuerda que esto en matemáticas se conoce como un determinante, un arreglo de términos en filas, que son los elementos horizontales, y en columnas. Este es un determinante de segundo orden, un determinante 2 por 2, que se lo resuelve, o todo determinante está asociado a un valor numérico que se lo encuentra a través de una operación que es la siguiente. Hay que multiplicar los términos correspondientes a la diagonal principal, que es la que estoy marcando aquí en rojo, es decir 0.6 y 0.4, ¿sí? Son los elementos de la diagonal principal, y después tenemos que multiplicar también los elementos de la diagonal secundaria, las que estoy marcando aquí en verde, que son menos 0.3 y menos 0.5. Bueno, entonces voy a calcular el valor de este determinante recordando la norma o la propiedad que tienen los determinantes de segundo orden. Entonces tengo que multiplicar los términos de la diagonal principal. Entonces tendría
0,6 por 0,4. ¿Sí? Le voy a poner esto entre paréntesis. Este es el producto de los términos de la diagonal principal. A esto tengo que restarle el producto de los términos de la diagonal secundaria. Bueno, voy a abrir aquí un corchete porque como tengo valores negativos, entonces los voy a colocar dentro de paréntesis y tendría así menos 0,3 por menos 0,5. Listo, aquí entonces ya tengo la fórmula para calcular el valor numérico de este determinante. Si todo determinante está asociado a un determinado valor numérico, recuerda que se lo obtiene entonces multiplicando los términos de la diagonal principal y a esto se le resta el producto de los términos de la diagonal secundaria. Bien, en este caso sí me voy a apoyar entonces con una calculadora para encontrar los resultados. Entonces si multiplico, en este caso 0,6 por 0,4, eso me da el valor de 0,24. Pongo aquí 0,24 menos. Ahora, al multiplicar estos dos números por ley de signos, menos por menos me va a dar más. ¿Sí? Entonces ya no necesito poner otro paréntesis, ningún otro signo de agrupación. Y al multiplicar 0,3 por 0,5, el resultado es 0,15. ¿Sí? Al hacer aquí el signo positivo y al eliminar el signo de agrupación con el signo negativo que está por delante, pues menos y más termina siendo menos. Finalmente entonces calculo el determinante con esta resta. 0,24 menos 0,15, eso es igual a 0,09. ¿Sí? 0,09. Y este es el primer valor que necesito para aplicar el método de Cramer. Entonces ya está calculado el determinante del sistema. Siguiente paso, calcular el determinante de X. ¿Sí? Determinante de X. Y vamos a recordar cómo se armaba este determinante. Entonces pongo la línea vertical o la barra vertical y ahora recuerda lo siguiente. La primera columna normalmente, pertenece a la letra X y la segunda columna pertenece a la letra Y. Pero cuando voy a calcular el determinante de X, recuerda entonces que en la columna que le corresponde a X debo colocar los términos independientes, tal como ves en este orden. Entonces primero pongo aquí menos 0,9. Y debajo entonces pongo 1,8. ¿Sí? Ese es el proceso que se debe seguir en el método de Cramer para encontrar el determinante de X. Bueno, aquí yo le llamo así, de sub X. Tú puedes poner cualquier otra simbología como tú quieras llamarle. Para la columna de Y, si copio los coeficientes de la variable Y que me presente el sistema. Entonces tengo menos 0,5 y debajo pongo 0,4. Y aquí cierro entonces la barra vertical y ya tengo entonces armado el determinante que me permitirá después resolver el sistema. Bien, entonces voy a calcular el valor de este determinante con el mismo principio. Debo identificar por un lado los elementos de la diagonal principal, que es esta que estoy marcando en rojo, ¿sí? Y por otro lado debo identificar los términos de la diagonal secundaria, que son los que estoy marcando aquí en negro. Entonces, para calcular el valor de un determinante se procede de la siguiente manera. Debo realizar el producto de los términos de la diagonal principal. Entonces le voy a poner así, entre corchetes tendría menos 0,9 por 0,4. ¿Sí? Este es el producto de los términos de la diagonal principal. Esto menos, ahora el producto de los términos de la diagonal secundaria, en donde tengo 1,8 y esto por menos 0,5. Y ahí cierro los signos de agrupación. ¿Sí? Recuerda, esta es la forma de calcular el valor de un determinante de segundo orden. Multiplico los términos de la diagonal principal menos el producto o multiplicación de los términos de la diagonal secundaria, siempre en ese orden. Entonces el valor del determinante será el siguiente. Aquí me apoyo a sí mismo con la calculadora. Entonces, por ley de signos, menos por más es menos. 0
0.9 por 0,4, eso es igual a 0,36, bueno, menos 0.36 por la ley de signos, menos. Ahora, cuando voy a multiplicar estos dos términos por la ley de signos, más por menos es menos. Entonces, un poquito más de cuidado, abro paréntesis, pongo el signo negativo y aquí multiplico 1.8 por 0.5. Eso me da de resultado 0.9 o 0,9, porque estoy ocupando aquí la coma para identificar la parte decimal. Bien, tengo que resolver esto, entonces el determinante de x será igual a menos 0,36 y aquí menos y menos da más 0,9, lo cual entonces me da como resultado final lo siguiente: menos 0.36 más 0.9, el resultado es 0.54. Y con ello entonces ya tengo el resultado para el determinante de x. Ahora voy a calcular el determinante para y. Y este se calcula de la siguiente manera. Entonces yo le llamo d sub y igual, coloco la barra vertical. Entonces recuerda nuevamente, cuando armo estos determinantes, la primera columna le corresponde a x, la segunda columna le corresponde a y. Entonces cuando voy a armar este determinante para y, en la columna de x copio los coeficientes de x. Entonces tendría aquí 0,6 y debajo menos 0,3. Pero en la columna de y tengo que escribir los términos independientes. Es decir, aquí va menos 0,9 y 1,8. Ese es el cambio que hay que hacer para calcular correctamente el determinante para y. Bueno, con esto entonces procedo a hacer el cálculo nuevamente en base al principio de los determinantes de segundo orden. Identifico los términos de la diagonal principal, que son estos, ¿sí? Y los términos de la diagonal secundaria, que son los de acá, los que están marcados con el color negro. Entonces, para hacer el cálculo, entonces multiplico los términos de la diagonal principal y tendría entonces aquí 0,6, esto que multiplica a 1,8. Este producto menos ahora el producto de los términos de la diagonal secundaria. Entonces voy a abrir un corchete porque veo que hay cantidades negativas. Entonces tendría aquí menos 0,3, esto que multiplica a menos 0,9. Y aquí cierro el corchete. Bien, con esto entonces tengo que proceder a calcular estas multiplicaciones. Entonces me apoyo con la calculadora, multiplico 0,6 por 1,8, eso me da como resultado 1.08. 1,08 menos, a ver, si multiplico estos dos números por ley de signos, menos por menos me da más, entonces ya no necesito colocar ningún paréntesis y solo multiplico 0,3 por 0,9, eso es igual a 0,27. Y por lo tanto el valor del determinante en y si se obtiene de esta resta 1.08 menos 0.27, eso me da como resultado 0,81. Bien, entonces voy a resumir los resultados que se han obtenido hasta el momento. Recuerda entonces que el determinante del sistema, ¿sí?, fue de 0,09. El determinante de x, ¿sí?, que obtuvimos fue de 0,54. Y en este momento hemos encontrado el valor del determinante para y, que es igual a 0,81. Con estos valores entonces ya puedo resolver el sistema de ecuaciones y se lo hace de la siguiente manera. Para encontrar entonces el valor de x tenemos que hacer la siguiente operación. Tenemos que dividir el determinante de x
para el valor del determinante del sistema. Y para encontrar el valor de y hay que resolver esta operación. El determinante de y hay que dividir para el determinante del sistema. Esas son las fórmulas que nos permiten encontrar ya las soluciones para las variables x y y. Por lo tanto, reemplazo los valores. Determinante de x 0,54, esto dividido para el valor del determinante del sistema que es 0,09. ¿Sí? Aquí me apoyo nuevamente con la calculadora. Entonces 0,54 dividido para 0,09, eso me da como resultado 6. Ya tengo entonces el resultado para x. Y para encontrar el valor de y, entonces sigo el mismo proceso, reemplazo los valores de los determinantes. El determinante para y es 0,81. Esto dividido para el determinante del sistema que es 0,09. Y al resolver esta división, entonces 0,81 dividido para 0,09, el resultado es 9. Por lo tanto, ¿sí? Voy a borrar esta parte para escribir aquí entonces ya los resultados finales de este sistema de ecuaciones. Tenemos entonces que x es igual a 6 y que y es igual a 9. Esta es la única pareja que es un resultado común para las dos ecuaciones que forman este sistema. Voy a presentarte ahora una segunda forma de resolver este mismo sistema de ecuaciones, pero en esta ocasión voy a aplicar, por ejemplo, el método de reducción o eliminación sin modificar las ecuaciones. Entonces, ¿cómo aplicaría este método, que es uno de los métodos algebraicos? Entonces, repito, voy a aplicar el método de reducción o también llamado eliminación. También se llama método de suma y resta. ¿Qué es lo que debes recordar tú aquí? Que este método se basa en eliminar una de las letras del sistema de ecuaciones, aplicando básicamente lo que es una suma algebraica, procesos de suma y resta para cancelar los términos. Y para lograr ello lo que se necesita es que los coeficientes de la letra que yo decida eliminar tengan el mismo valor, pero los signos opuestos, ya que de esa manera se logran cancelar. Bueno, en este caso en el sistema podemos observar que los coeficientes de las variables son decimales y en el proceso que normalmente se aplica en el método de reducción cuando tenemos valores diferentes, nos apoyamos en el uso o en el cálculo del mínimo como un múltiplo para igualar esos coeficientes, ¿verdad? Pero en este caso, al tener valores decimales, como que el método del mínimo como un múltiplo no me va a servir mucho. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, primero tengo que escoger una letra a eliminar. Viendo las condiciones del sistema, realmente tendría la misma situación si decido eliminar x o eliminar la letra y. ¿Por qué? Porque un coeficiente es positivo y el otro es negativo. Acá el uno es negativo, el otro es positivo. Entonces ya lograría tener una de las condiciones, signos opuestos. Lo que necesito ahora es igualar los coeficientes. Bueno, entonces yo voy a eliminar x. ¿Sí? Pongo esta condición. Eliminar x del sistema. Entonces mira, para lograr eso voy a hacer lo siguiente. A la ecuación número 1, ¿sí? A esta ecuación le voy a multiplicar por el coeficiente que tiene x, pero en la ecuación número 2. Es decir, que le multiplico por 0,3. A todos los términos de la ecuación número 1, ¿sí? Les voy a multiplicar por 0,3. Y entonces aquí me apoyo nuevamente con la calculadora. Y entonces significa que tengo que multiplicar 0,6 por 0,3. Entonces 0,6 por 0,3, eso es igual a 0,18. Entonces 0,18x. Después menos, tengo que multiplicar 0,5 por 0,3. 0,5 por 0,3, eso es igual a 0,15. Entonces menos 0,15y. Igual.
Bueno, negativo por positivo es negativo y tengo que multiplicar ahora 0.9 por 0.3. Eso es igual a 0,27 menos 0,27. Listo, entonces mira la ecuación número 1, le multipliqué por este valor que es el coeficiente de la x, pero de la segunda ecuación. Ahora, ¿qué hago con la ecuación número 2? La ecuación número 2, en cambio, le voy a multiplicar por el coeficiente que tiene x en la ecuación número 1. Es decir, que aquí le multiplico por 0,6. Sí, repito, la ventaja en este caso es que ya los signos son opuestos. El uno ya es positivo y el otro es negativo. Si no fuera ese el caso, tendría que en alguna de estas multiplicaciones tomar en cuenta un valor negativo. Entonces, al multiplicar menos 0.3 por 0,6, menos por más es menos. Bueno, y 6 por 3, 18, me daría este mismo valor, menos 0,18x. Después, más por más da más. Y tengo que multiplicar 0.4 por 0.6. Eso me da 0,24y. Pongo aquí 0,24y igual. Aquí más por más da más. Entonces multiplico 1.8 por 0.6. Eso es igual a 1,08. 1,08. Y listo. Con esto entonces procedo a hacer la suma algebraica, para lo cual entonces trazo la línea horizontal y fíjate entonces lo que estoy logrando al aplicar este proceso. El término que tiene x se va a cancelar, 0,18x menos 0,18x, entonces esto se cancela. Eso es lo que buscaba al aplicar este método, eliminar la letra x. Listo, ya tengo hecho eso. Voy con el siguiente paso, que es reducir términos semejantes para la variable y. Entonces, apoyándome en la calculadora, tendría que hacer esta operación. Menos 0,15 más 0.24, eso es igual a 0,09y. Igual, resuelvo la operación correspondiente a los términos independientes, que es menos 0,27 más 1.08. Eso es igual a 0,81. Perfecto. Una vez que hago todo este proceso, lo que obtengo es una nueva ecuación con una sola incógnita, una ecuación de primer grado, que ya la puedo resolver. Para despejar entonces la letra y, recuerda que el coeficiente tiene que ser 1, y aquí el coeficiente es 0,09, es un valor decimal. Pero ya sabemos que por las propiedades de las igualdades, lo que debo hacer es dividir ambos miembros de la ecuación para este valor, 0,09. De allí se obtendría entonces esta división, 0,81 dividido para 0,09. Bueno, en este caso la división expresada como una fracción. ¿Sí? Recuerda lo que en la transposición de términos también decimos, el 0,09 que está multiplicando a y pasa al otro lado a dividir. Y entonces resuelvo esta división, 0.81 dividido para 0.09, eso es igual a 9. Y es igual a 9, que fue el valor que también se obtuvo con el método de Cramer que te presenté anteriormente. Listo, he encontrado el valor de y, me falta encontrar el valor de x. ¿Y qué es lo que hay que hacer para encontrar entonces ese resultado? Entonces, en este método de reducción o eliminación, como no se hace ningún despeje, lo que debo hacer es sustituir este valor de y, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Entonces voy a poner aquí que voy a sustituir lo que ya vale y, ¿sí? Entonces, y es igual a 9. Y aquí si yo decido en dónde hago la sustitución, yo voy a hacer por ejemplo en la ecuación número 1, ¿sí? Entonces en 1, aquí es donde voy a hacer esta sustitución o este reemplazo. Entonces copio la ecuación número 1 que tengo así, 0,6x menos 0,5y, esto igual a menos 0,9. Sí, recuerda que en este punto del ejercicio ya conocemos lo que vale y, por lo tanto esta letra y hay que reemplazarla por el valor de 9. Entonces tendría aquí 0,6x menos 0,5 por y, es decir, por 9, esto igual a menos 0,9.
9. Sigo con el cálculo. Aquí tendría entonces 0,6x, aquí menos por la ley de signos, menos por más es menos, 0.5 por 9, eso es igual a 4,5. Entonces menos 4,5 igual a menos 0,9. ¿Sí? Ya tengo entonces que seguir haciendo el despeje de la letra X. Para ello entonces debo cancelar este término, el menos 4.5, sumando 4,5 en ambos miembros de la ecuación. Esto entonces generaría lo siguiente. Mantengo el término en X a la izquierda. A la derecha tendría el menos 0,9. Este no le estoy topando para nada. Y al sumar los dos, en los dos miembros de la ecuación, 4,5, entonces aquí aparece con el signo opuesto, ¿verdad? Lo que en la transposición de términos también decimos. Este término que tiene signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. De ahí entonces tendría 0,6x es igual a ¿qué? Resuelvo esta operación. Menos 0.9 más 4.5, eso es igual a 3.6. Perfecto. Listo. Para despejar entonces ya la variable x, veo que el coeficiente es 0,6. Entonces lo que significa que ambos miembros de la ecuación tengo que dividir para 0,6, lo cual generaría esta fracción, 3,6 dividido para 0.6, o lo que en la transposición de términos decimos, el 0,6 que está multiplicando pasa a dividir. Finalmente entonces resuelvo esta división. Entonces 3.6 dividido para 0.6, eso es igual a 6. Y ya tengo el resultado para la variable x, que coincide perfectamente con lo que se obtuvo por el método de Cramer. Y mira, aquí tenemos otra forma de resolver este sistema aplicando el método de reducción o eliminación. En los métodos que te he presentado hasta el momento, he trabajado con el sistema tal cual se ha presentado. No le he hecho ninguna modificación, por eso he trabajado con decimales y he tenido que apoyarme un poco con la calculadora. Pero puedo ocupar otra forma de resolución en la cual voy a hacer unos ajustes, voy a obtener ecuaciones equivalentes que me permitan trabajar más bien con valores enteros. La parte numérica, es decir, los coeficientes y los términos independientes no sean decimales, sino números enteros. Recuerda que las ecuaciones equivalentes se obtienen de una ecuación cualquiera cuando multiplicamos o dividimos por una determinada cantidad. Si nos fijamos en lo siguiente, en la parte decimal 0,6, menos 0,5, menos 0,9, todos estos números tienen una sola cifra decimal. ¿Qué tal si multiplico a toda la ecuación número 1 por 10? Si hago ese proceso, lo que lograría es mover la coma un puesto a la derecha y con ello ya no tendría valores decimales, sino valores enteros. Entonces, fíjate lo que voy a hacer a continuación. La ecuación número 1, entonces le voy a multiplicar por 10. Y al hacer este proceso obtengo lo siguiente. 0,6 por 10. Recuerda que al multiplicar por 10 se mueve la coma un puesto a la derecha y entonces tendría 0,6, o sea, simplemente 6x. Después menos 0,5 por 10 termina siendo simplemente 5y igual menos 0,9 por 10, eso equivale entonces a 9. Y esta ecuación que he obtenido es una ecuación equivalente a la ecuación número 1 porque ha sido obtenida a través de la multiplicación de la ecuación 1 por un valor, en este caso el 10. Pero eso me permite tener valores ya como números enteros, no como decimales. Y eso desde luego me va a facilitar mucho el trabajo de resolución del sistema. Bajo esta misma observación, procedo a encontrar la nueva ecuación a partir de la ecuación número 2. Con el mismo proceso. A la ecuación número 2 también le voy a multiplicar por 10. Entonces tendría lo siguiente. Aquí negativo, entonces negativo. 0,3 por 10 es 3x. Después más 0,4 por 10 es 4y. Igual, acá 1.8 por 10, esto es igual entonces a 18. ¿Qué es lo que he obtenido aquí?
un sistema de ecuaciones equivalente al primero, pero en donde la parte numérica tú puedes ver que ya no son números decimales, sino números enteros. A estas nuevas ecuaciones, entonces les voy a llamar a la primera ecuación 3 y a la otra la ecuación número 4. Y a partir de este nuevo sistema, entonces voy a aplicar otro método de resolución. Como ya he aplicado el método de Cramer y el método de reducción, me quedaría por aplicar sustitución o igualación. Observando las condiciones de este sistema, veo que los coeficientes de las letras son todos diferentes de 1. Por lo tanto, no me conviene mucho método de sustitución. Bueno, eso desde mi punto de vista, así que me voy a ir más bien yo por el método de igualación. ¿En qué se basa este método? En despejar la misma letra de las dos ecuaciones para después igualar esas dos expresiones. Entonces yo tengo que escoger la letra que voy a despejar. En este caso, por ejemplo, yo voy a despejar la letra Y. Entonces pongo aquí, voy a despejar Y de la ecuación 3 y de la ecuación 4. Sí, bueno, este mismo proceso lo podríamos hacer desde las ecuaciones originales de la 1 y de la 2. El inconveniente sería que habrá que trabajar con decimales y eso pues sí lleva un poquito más de trabajo. Entonces, con esta transformación, con este ajuste, pues ya tenemos un sistema con valores enteros que es mucho más fácil de manejar. Bien, entonces ecuación número 3, tengo aquí 6x menos 5y igual a menos 9. Como he decidido despejar la letra Y, entonces una de las formas para despejar Y de esta ecuación, bueno, si decido dejar la letra Y a la izquierda, entonces se mantendría aquí menos 5y igual a ¿qué? A la derecha se mantiene el menos 9. Ahora debo cancelar el término 6x y para cancelarlo debo restar 6x en ambos miembros de la ecuación. O lo que en la transposición de términos decimos, este término que está positivo pasa al otro lado con signo negativo. Para despejar la letra Y necesito coeficiente 1, no coeficiente menos 5. Por lo tanto, en el siguiente paso tengo que dividir a ambos miembros de la ecuación para menos 5, lo cual entonces generaría acá una fracción así. En el numerador, menos 9 menos 6x, todo esto dividido para menos 5. Ya tendría aquí el despeje de la letra Y. Ahora bien, te estás fijando que el denominador quedó un valor negativo. Como voy a aplicar método de igualación, no me preocupo que este valor sea negativo. Si hubiera aplicado método de sustitución, sí es preferible que el denominador no sea negativo. Al menos si nos queda obviamente una fracción para que haya denominador, ¿sí? Entonces, puedo mantener así el despeje. Ahora bien, si tú hubieras hecho algún cambio desde el inicio para que el término en Y no hubiera sido negativo, entonces hubieras obtenido lo siguiente. Y tomando en cuenta esta expresión a la que acabo de llegar, si yo quiero cambiarle el signo al denominador, también tengo que cambiar el signo a los términos del numerador. Entonces, si todos los términos son negativos, puedo también colocar el despeje de la siguiente manera, con todos los términos positivos. Sí, recuerda que esto sí es válido hacer cuando cambio signo tanto al denominador, pero también cambio signo al numerador. ¿Ya? Entonces tú hubieras obtenido este despeje si es que hubieras cambiado, por ejemplo, el signo de la letra Y desde el principio para que el coeficiente no sea negativo, ¿sí? Pero no hay ningún problema. Yo voy a trabajar con esta expresión que fue la original que obtuve y entonces a esta le voy a llamar la ecuación, sería la número 5. ¿Sí? Esta sería entonces la ecuación número 5. Bueno, continuando con el trabajo, ahora paso a la ecuación número 4 que tengo aquí. Menos 3x más 4y igual a 18. Entonces tengo que despejar la letra Y, ¿sí? Porque ese es en lo que se basa el método de igualación. Tengo que despejar la misma letra. Entonces, bueno, aquí el término en Y ya es positivo, lo voy a dejar en la parte izquierda de la ecuación. 4y igual. A la derecha está el 18, se queda allí. El que debo cancelar es el menos 3x. Y para cancelarlo debo sumar
3x en ambos miembros de la ecuación, o lo que en la transposición de términos decimos, el término menos 3x pasa al otro lado con el signo opuesto. Bien, para despejar y veo que el coeficiente es 4, por lo tanto a ambos miembros de la ecuación tengo que dividir para 4 y tendría entonces lo siguiente: 18 más 3x todo dividido para 4, y esta fracción ya no puedo simplificarla, no puedo hacer nada más, no tengo que hacer un cambio de signos, y entonces esta para mí será la ecuación o la expresión número 6. Bien, como ya tengo entonces el despeje de y de las dos ecuaciones, entonces el método de igualación se basa en lo siguiente. Si aquí y es igual a menos 9 menos 6x sobre menos 5, y por este lado tengo que y es igual a 18 más 3x sobre 4, entonces se concluye que las expresiones 5 y 6 tienen que ser iguales, ¿sí? La expresión 5 tiene que ser igual a la expresión o a la ecuación número 6, porque ambos representan la misma letra y. Entonces, igualo estas expresiones. Tendría entonces aquí menos 9 menos 6x sobre menos 5. Esto es lo que vale y. Por lo tanto, esto es igual a lo que me indica la expresión número 6, que es 18 más 3x, todo esto dividido para 4, ¿sí? Eso es lo que se basa el método de igualación, porque ambas expresiones representan la variable y. Bien, ¿qué es lo que se obtiene en este caso? Una proporción. Y cuando tengo una proporción, entonces para mí lo más fácil es aplicar el principio fundamental de las proporciones, que es el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. Ese es el principio fundamental de las proporciones. Entonces esto me indica que el producto de 4 por menos 9 menos 6x, este es el producto de los extremos, tiene que ser igual a menos 5 por 18 más 3x, que es el producto de los medios. Bien, para resolver esto, entonces claramente te das cuenta que hay que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces 4 por menos 9, eso es igual a menos 36, y después 4 por menos 6 es menos 24x, igual, aquí también propiedad distributiva, menos 5 por 18, a ver, menos 5 por 8 es 40, llevo 4, 5 por 1 5 y 4 que llevo es 9, entonces menos 90. Aquí menos por más es menos, 5 por 3, 15x. Bien, voy llegando entonces a esta nueva ecuación que tú ves y es una ecuación entera. Ya estoy transformando de la ecuación fraccionaria a la ecuación entera. Bien, voy a organizar los términos. Voy a agrupar x a la izquierda y los términos independientes a la derecha. Entonces, a la izquierda tengo menos 24x. Y ahora, este término que tiene la x no debe estar acá, lo cancelo, y para cancelarlo sumo 15x en ambos miembros de la ecuación. Por eso aparece al otro lado con el signo opuesto. Bien, igual, a la derecha van a quedar solo los números, o sea, los términos independientes. Entonces, miro que a la derecha ya tengo el menos 90, este se queda aquí. El otro número es el menos 36. Debo cancelar este número sumando 36 en ambos miembros de la ecuación y por ello aparece en el otro lado con el signo opuesto. Bien, siguiente paso, reducir términos semejantes. Menos 24 más 15. Bueno, aquí tenemos entonces el resultado sería negativo y es menos 9x entonces. ¿Igual a qué? A la derecha, menos 90 más 36. Bueno, aquí sí me voy a apoyar. Tendría que hacer la resta. 90 menos 36. Entonces, 6 de 10 es 4. Llevo 1. 3 y 1, 4. De 9 es 5. Y como el 90, que es mayor, es negativo, entonces el resultado finalmente es menos 54. Bien, con esto estoy ya listo para hacer el despeje de la letra x. Para ello, entonces, como el coeficiente de x es menos 9, tengo que dividir ambos miembros de la ecuación para menos 9.
O lo que en la transposición de términos decimos, el menos 9 que está multiplicando pasa a dividir. Y recuerda que al hacer ese proceso no cambia el signo. Finalmente, puedo simplificar esta fracción. Por ley de signos, menos y menos da más. 54 dividido para 9, eso es igual a 6. Ya que 6 por 9 es 54, x es igual a 6. Lo que obtuvimos por los métodos anteriores. Listo, está resuelto entonces el valor de x. Ahora me falta encontrar el valor para y. Y aquí, ¿cuál es la ventaja que tengo al aplicar el método de igualación? Que obtenido el valor de x, basta con que ocupe o la expresión número 5 o la expresión número 6. Porque aquí ya tengo los despejes de la letra y. No necesito regresar a las anteriores ecuaciones. ¿Podría hacerlo? Claro que sí. Puedo regresar a la ecuación 3, a la ecuación 4, incluso a la ecuación 1 o a la ecuación 2. Pero la ventaja del método de igualación es que tengo estos despejes. Entonces, yo voy a trabajar en la ecuación número 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a borrar esta parte. Y entonces voy a hacer aquí la sustitución. ¿Sí? Recuerda entonces que el paso siguiente es sustituir lo que vale x. X es igual a 6. Yo lo voy a hacer entonces en la ecuación número 5. Tú puedes escoger cualquiera de las ecuaciones. Puede ser la 5 o la 6. Esa es lo mejor. Bien, entonces para ello pongo lo siguiente. Y es igual. Pongo la línea de fracción. Tendría entonces aquí menos 9 menos 6 por x. Es decir, menos 6 por 6. Aquí entre paréntesis pongo el 6 y esto dividido para menos 5. Bien, voy a continuar en este caso hacia la derecha por el espacio que a mí me queda. Entonces, en el numerador tendría menos 9 menos, por ley de signos, menos por más es menos, 6 por 6 es 36. Esto dividido para menos 5. Continuando su resolución, entonces en el numerador, menos 9 menos 36, eso es igual a menos 45. Y esto sobre menos 5 y finalmente puedo resolver esta fracción, que es una división, ¿verdad? Menos y menos da más, 45 dividido para 5, eso es igual a 9. Por lo tanto, la conclusión final es que y es igual a 9, que coincide perfectamente con el resultado que ya fue obtenido por los métodos anteriores. Bien, con ello entonces te he presentado algunas alternativas que tienes para resolver sistemas de ecuaciones en donde aparecen valores decimales. Realmente tú tienes que escoger el método que más te guste, pero fíjate que tienes algunas formas de resolución, ya depende de tu imaginación y del método que más te guste aplicar.